Pero ¿cómo puede ser tan desvergonzado, joder? ¿Cómo puede ser tan pelota? ¿Cómo puede ser tan mamador? ¿Cómo puedes no tener ni pero que además, como es bobo, pues tienes que decir lo que dices y hacer el ridículo una vez más. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos un día más para resumir un poco lo que ha sido el partido del día de hoy. Yo creo que lo más importante, ya sabéis que en una liga como la nuestra, lo más importante es ganar. Después, si además viene acompañado del buen juego, pues perfecto. Pero al final, el fin justifica los medios. Y a mí hoy, pues el partido no ha sido brillante, pero ha sido efectivo. O sea, el Madrid no ha jugado para enmarcar ese juego en la historia del Real Madrid, pero al final el resultado es lo que vale y aunque no ha tenido muchas ocasiones, sí es verdad que el Real Madrid ha dominado casi de principio a fin. Ha tenido más tiempo la pelota, ha llevado un poco el tempus del partido, pero bueno, no ha habido brillantez, le falta fútbol, o sea, lo hemos hablado muchas veces. Aparte de la actitud de los futbolistas, lo venimos diciendo ya desde hace tiempo, que a este equipo le falta fútbol. No, yo creo que no encajan las piezas. Hoy, por ejemplo, el centro del campo era un centro del campo poco creativo, en el que solo estaba Guller. Es un equipo a veces que abusa del pase en horizontal, no busca la profundidad, quizás porque tampoco tiene los hombres, solo está Guller para buscar ese pase entre líneas. A veces también se abusa de querer finalizar el mismo jugador la acción de ataque, o sea, demasiado individualista en algunas ocasiones. Pero, igual que cuando se pierde, pues criticamos lo que hemos visto sobre el terreno de juego, pues hoy, evidentemente, es un equipo muy mejorable, es un equipo que da pocas esperanzas, porque es verdad que hoy había bajas importantes, pero también, o no es menos cierto, que con los jugadores que hay en el plantel, creo que el Madrid tendría que jugar mejor de lo que lo hace. Pero repito, aquí hoy no se trata de valorar el juego, o sí, valorar el juego, pero lo que vale es la victoria ante un Valencia que, bueno, que responde un poco o ha respondido un poco a lo que está siendo su temporada. Es un equipo que está en zona de descenso, o está marcando la zona de descenso. Es un equipo que hoy los aficionados han pedido la dimisión y la cabeza de su entrenador y, por tanto, no es un partido para sacar excesivas conclusiones por el rival y después por lo que hoy había sobre el terreno de juego. Yo creo que este Madrid es muy mejorable. Este Madrid, a la que pueda recuperar a jugadores, tiene que jugar mejor a fútbol. Tiene que generar más acciones, o sea, porque te pones a recordar un poco las oportunidades que ha tenido el Real Madrid y cuáles ha habido. Es que es muy difícil acordarte. Un chut desde la derecha de Jiménez en una cesión que le hace Kylian Mbappé y después otra oportunidad también de Kylian Mbappé, que también, bueno, aprovecha o rechaza el portero porque tampoco tenía mucho hueco y estaba ya bastante esquinado Kylian Mbappé. Excepción hecha de esas dos jugadas, a lo mejor me estoy olvidando otra, tampoco ha tenido muchos momentos en los que el Valencia haya pasado apuros o en la que Dimitrievski, el portero del Valencia, haya tenido que intervenir para salvar al equipo. También es verdad que no nos han hecho prácticamente ocasiones, ¿eh? Es verdad que el Valencia pues ha buscado la portería contraria ya cuando llegó el 0-1 y con los cambios que hace el entrenador, pero la defensa yo creo que hoy ha respondido
Hausen a mí me sigue mostrando inseguridad. Le falta, no sé, bueno, sí sé lo que le falta. Le falta jugar con alguien a su lado que le dé esa seguridad para saber que si cometes un error vas a tener detrás a un hombre que te solucione el problema que haya podido surgir. ¿Podría ser Asensio? Sí, pero no tiene la experiencia suficiente. No tiene la experiencia suficiente Asensio como para ser el líder de ese eje central de la defensa. Y por tanto, bueno, creo que Hausen, si alguien necesita que se recuperen pronto y que puedan estar en el equipo Rüdiger y Militao, ese es el jugador hispano-holandés. Por cierto que Rüdiger estaba hoy en el banquillo, pero el entrenador ha decidido que jugaran en el eje central de la defensa Hausen y Asensio. Por cierto, hablando de la defensa, yo lo vengo apuntando desde hace ya algunos días. Yo creo que si no ha habido caso Carvajal, va a haberlo. Va a haberlo. Que entiendo lo que hace Álvaro Arbeloa, que si no lo ve en condiciones, le dio la oportunidad, me parece que fue el día del Albacete, y la verdad es que se vio a un Carvajal muy lejos de su mejor forma, pero creo que no está asumiendo el papel de reserva o el papel de no jugar ni un solo minuto. Vamos, es que hoy ni ha calentado nuevamente. Entonces yo siempre digo lo mismo. Si Carvajal no está para jugar, creo que para evitar problemas sería mejor que no viajara. Porque creo que eso es contraproducente. Y creo que además eso todavía le genera más mal rollo al jugador. Vamos a esperar, pero estoy convencido que Carvajal no está llevando nada bien esa suplencia. Hoy es que ha sido el tercer lateral derecho. Y a mí me parece bien, que y ahí demuestra personalidad y valentía. Si él considera, si Álvaro Arbeloa considera que el que tiene que jugar es el chaval, pues para adelante. O sea, no lo ha hecho mal. Además, incluso ha tenido una oportunidad de la que antes hablábamos. Pero a mí me da que Álvaro está jugando con fuego con estas decisiones. Son por lo menos sorprendentes, porque es que hoy además tenía recuperados a Carvajal y tenía recuperado ya a Tren. De hecho, a Tren ha jugado los 10 o 12 últimos minutos. A mí hoy, por ejemplo, me ha llamado la atención que Brahim haya salido ya en la segunda parte. Creo que hoy, igual que otras veces, siempre digo que un poco a diferencia de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa no es de los que tarde mucho en hacer los cambios, los hace con bastante prontitud. Yo creo que hoy ha tardado mucho y me ha llamado la atención que dejara fuera a Mastantuono y que dejara fuera también a Brahim, estando ausentes como estaban Vinicius y estando ausente como estaba Rodrigo y Bellingham. Bueno, ha hecho un equipo de más músculo. Quizás por ahí es por donde cuando hablábamos de que le falta fútbol, pues se ha visto esas carencias, porque era un equipo pues más para trabajar, para presionar al rival, para intentar que el rival no llegara con comodidad a la portería propia, que para generar grandes ocasiones de gol, y de hecho ha habido muy poquitas ocasiones de gol. Me ha llamado la atención, no sé, sobre todo no estando como no estaban Vinicius, Bellingham y Rodrigo. Mastantuono ha salido en otras oportunidades o venía saliendo de titular. Brahim yo creo que le da más alegría al juego de ataque del Real Madrid y de hecho el segundo gol viene fruto de una asistencia de él, es verdad, con un pase magnífico de Hausen. Pero bueno, lo dejo ahí.
También es verdad, como siempre decimos, al entrenador le pagan por tomar decisiones. Y si esas decisiones al final pues acaban en victoria, pues fenomenal. No sé qué hubiera pasado de no haber ganado el Real Madrid. No sé si le hubiera pasado factura a Álvaro Arbeloa la no presencia en el equipo o el haber tardado tanto, ya que no habían salido de titulares, a realizar esos cambios y meter piernas frescas en la persona de Brahim y de Mastro Antonio. Por cierto, que también me lo hacía llegar un buen amigo, un tuit que os voy a enseñar. Vamos a compartirlo. Vamos a compartir ese tuit de un tipo que, además de no saber, de no tener ni puñetera idea de fútbol, es... Sí, ¿por qué no decirlo? Yo creo que a estas horas igual los niños ya no están, ¿no? Si acaso avisarlos, si lo quieren ver al mediodía, que no lo vean. Un tipo que es el mamador del reino, ¿no? Si hay una lista de mamadores en este país, el número 1 es este personaje, que dice que se nota el trabajo de Pintus. Pero ¿cómo puede ser tan desvergonzado, joder? ¿Cómo puede ser tan pelota? ¿Cómo puede ser tan mamador? ¿Cómo puedes no tener ni puta idea de fútbol? Ni en general de deporte. O sea, ¿tú crees que con... ¿Cuántos días ha trabajado Pintus? ¿Cuántos días ha podido trabajar físicamente con el equipo? ¿Cuántos? Lleva 3 semanas. Con partidos de por medio. Partidos de la Copa del Rey. Ahí Pintus no pudo trabajar, el equipo no pudo trabajar físicamente. Llega después, al cabo de 3 días, tenía partido de liga. ¿Cuándo iba a trabajar físicamente con el equipo? La semana siguiente, partido de liga y de Champions de por medio. ¿Cuándo ha trabajado Pintus con el equipo? ¿Cuánto? Vuelven de Lisboa y tienen partido de liga al cabo de 3 días. Si realmente trabajar, si es que han podido trabajar un poco físicamente, han trabajado el miércoles, el jueves y a lo mejor el viernes. A lo sumo, no creo que hayan trabajado más físicamente. Porque no ha habido tiempo, porque no. Pero que además, como es bobo y no tiene ni puñetera idea, como decía antes, no se da cuenta si el problema no es un problema de preparación física. Que no, hombre, que no, que aunque tú quieras quedar bien con quien tienes que quedar, tendrías que saber que el problema que tenía el equipo no era de preparación física, de que lo hiciera mejor o peor el preparador físico que tenía Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen. Que no te das cuenta, bobo, que iban como aviones los jugadores del Bayer Leverkusen. Que no te das cuenta que el problema no era el preparador físico, aunque a ti te lo hayan contado, o aunque no te lo contaran, como necesitas hacer la mamada de turno, pues tienes que decir lo que dices y hacer el ridículo una vez más. El problema no era de que Pintus sea mejor y el preparador físico de Alonso sea peor. El problema de este equipo, primero, es de fútbol. Segundo, es de actitud de jugadores. Y tercero, y lo más importante, es que no ha tenido pretemporada. Coño, por lo menos asesórate. Bueno, si lo sabrás, alguien te habrá asesorado.
Pero claro, como tienes que hacerle la pelota a quien le tienes que hacer la pelota, como eres la voz de su amo, pues tienes que decir las tontadas que dices. Que no es un problema de preparación física, bobo. Que es un problema que el Madrid no ha tenido pretemporada. Que es un problema que el Real Madrid acabó la temporada a mitad de julio o en los primeros días de julio, la primera semana de julio. Y estos futbolistas no han tenido el descanso adecuado y han enlazado prácticamente una temporada con la otra. Ese es el gran problema. No es Pintus. O no. A ver si ahora ha inventado la pólvora Pintus. Que con Pintus, el año pasado, los futbolistas cuando querían correr, corrían, que eran los días los menos, y cuando se querían tocar los pelendengues, pues se tocaban los pelendengues. Y en tema de lesionados, 3/4 de lo mismo. No hubo menos lesionados el año pasado, no, hubo tantos o más que este año. Y además, si los lesionados eran culpa de la preparación física, coño, ya que ha llegado él y está haciendo un trabajo extraordinario, tendría que haberse dado cuenta que a lo mejor a Valverde hay que darle un pequeño descanso, que hoy se ha tenido que retirar echándose la mano a los isquios. Por cierto, isquios son unos músculos que están, que como tú seguramente, como no le has pegado una patada a un bote y no has jugado ni a la petanca, los isquios son unos músculos que hay en la parte de atrás de la pierna, la parte superior. Por si. Tocando los glúteos, o sea, empiezan en los glúteos y bajan para abajo, ¿vale? Para que te vayas situando. O la de Bellingham, ¿qué pasa? Que la culpa es de Pintus, hay que echársela a Pintus. Pues no, si el problema de las lesiones no es ni de Pintus ni de Pintas, ni de Pintus ni del preparador físico que trajo el bueno de Xabi Alonso. No, que ese no es el problema. Que ese no es el problema. El problema es lo que te hemos contado antes. El problema es que no han tenido descanso. Por eso está bien lo del otro día, los 2 días y medio de descanso. ¿Por qué te crees que Arbeloa le da 2 días y medio de descanso al equipo? Muy fácil. Porque el equipo no ha tenido posibilidad muscularmente de descansar. ¿Cuál es el problema? Que le das descanso, pero no descansan. Si está bien que les des descanso. Pero hombre, no les dejes que uno se vaya a París, el otro se vaya a Dubái, el otro se vaya a no sé qué, el otro se vaya... Porque entonces no descansan. No sirve para nada. Tiene que ser un descanso, que los músculos trabajen lo menos posible, que reposen. Ese es el gran problema. Por eso el Paris Saint-Germain está en la situación de lesionados que está, por eso el Chelsea tiene los lesionados que tiene. Claro, en el Chelsea se notan menos o se habla menos de ellos porque tienen a 45 jugadores en la plantilla. Y da igual. Se lesiona uno y fichan a otro. O se lesiona uno y lo incorporan a otro. Ya está. Si no tiene. Menudo problema. Ese es el gran problema. Pero insisto, yo lo entiendo. Además de no tener ni puñetera idea de fútbol, como te he dicho, es que tienes que contentar a los que de una u otra forma tú estás a su servicio. Hay que defender la silla, Sobre todo ahora que las audiencias van jodidillas, Ese mediodía
que ya no tienes ahí el apoyo de lo que tenías por delante. Y ya por la noche ya ni te cuento. ¿Eh? Claro, es que se te están haciendo mayores. A los que engañabas antes, se hacen mayores. Y ya se van dando cuenta de lo que hay ahí. Entonces, claro, yo lo entiendo. Tienes que seguir mamando como si no hubiera un mañana. Oye, gente, que no os lo he dicho antes, que dejéis todos los comentarios, tanto los elogios como las críticas. Casi más las críticas, porque eso es lo que nos va a hacer mejorar, sin lugar a dudas. Después, si le dais un like, pues maravilloso. Si es la primera vez que veis este canal y os suscribís, es absolutamente gratis. Así crecemos en esta familia que tenemos en YouTube y en Twitch. Y si además hipeáis, pues miel sobre hojuelas. Ya sabéis, mañana, o lo de lunes a jueves, para ser más exactos, porque esto lo podéis ver cualquier otro día. De lunes a jueves estamos desde las 8:30. La tertulia la empezamos a las 9, de 9 a 11. Y los viernes estamos desde las 11 hasta las 2 de la tarde, más o menos. ¿Vale? Nos vemos mañana. Adiós.